Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Administrativando Abogados, un espacio para hablar de derecho administrativo, pero también de actualidad. Cuando cometemos una infracción administrativa que está contemplada en la norma, la Administración actúa. ¿Cómo actúa? Imponiéndonos una sanción. ¿Pero qué pasa si esa sanción nunca nos es notificada? Es decir, si no llegamos a enterarnos de que la Administración nos ha impuesto una sanción. Este es el caso que nos ocupa en esta ocasión. Caso sanción administrativa no notificada. Y para hablar de este caso concreto nos acompaña Adela Merino León. Ella es abogada senior en Administrativando Abogados y la letrada que ha llevado este caso. Buenas tardes, Adela. Buenas tardes, Blanca, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú también? Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio tan interesante, porque cuéntanos, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cuándo se entera nuestro cliente de que algo no va bien? Pues mediante una comunicación de pago de devolución por el impuesto sobre la renta de persona física dictada por la agencia tributaria. Con esa comunicación de pago se resuelve ordenar la devolución de un concreto importe, puesto que constaba supuestamente la existencia de una deuda con la oficina tributaria de un ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Entonces, esto significa que esta persona hace su declaración de Hacienda, lo que todos conocemos como la declaración de Hacienda, ¿no? Cuando le sale a devolver, no le dan ese importe. Exactamente, le resuelve ordenar la devolución de un concreto importe porque tiene una deuda con un ayuntamiento. Y a partir de este punto, ¿cuánto tiempo pasa hasta que nuestro cliente descubre el origen, el motivo por el que se le ha retenido por parte de la agencia tributaria esa cantidad? Tras numerosas comunicaciones entre el cliente y la agencia tributaria, con insistencia de saber a qué se debía esa deuda, alrededor de un mes y medio aproximadamente, descubre que esta tiene origen en la imposición de una sanción administrativa que fue impuesta mediante la oportuna resolución. Lo importante aquí, lo que debemos tener en cuenta y resaltar, es que dicha resolución en ningún momento fue notificada a nuestro cliente. Uh-huh. Entonces, por una sanción administrativa que tengamos, nos pueden pasar este tipo de cosas. Ya tenemos que saber eso de primeras, ¿no? Efectivamente, lo que tenemos que saber es que si nos van a imponer una sanción administrativa, se tiene que iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Uh-huh. Comienza con un acuerdo de inicio y finaliza con una resolución. Nos tienen que notificar tanto el acuerdo de inicio como los actos posteriores, como puede ser una propuesta de resolución y, por supuesto, la resolución en sí, porque de contrario nos impedirían ser parte de ese procedimiento administrativo sancionador y, por tanto, nos generaría indefensión. Claro, y es lo que tú tratabas de resaltar hace un momento, ¿no? Que no había habido una notificación a nuestro cliente de todo este procedimiento. Claro, efectivamente. Aquí lo importante es que debemos tener en cuenta que el procedimiento administrativo sancionador tiene que ser notificado desde el acuerdo de inicio hasta la resolución, que es lo que aquí ha sucedido. Vale, entonces me imagino que esta persona se encuentra con esta situación en la que no le ha sido notificado nada, no le devuelven el dinero de Hacienda, que es algo que todos los españoles, ¿no?, que sale a devolver, están deseando recibir. Y a partir de este punto, ¿qué decide hacer nuestro cliente? Pues una vez que tuvo conocimiento de que la deuda provenía de la imposición de una sanción administrativa, se puso en contacto con nosotros, con Administrativando Abogados, y ya pues comenzamos a analizar el caso y ver cómo podíamos enfocarlo. ¿Y cómo enfocasteis el caso? Pues tras un análisis minucioso decidimos interponer un recurso administrativo frente a la resolución por la que se imponía la sanción administrativa por su falta de notificación. Desde ese mismo instante, es decir, desde que tenemos noticia de la resolución, comienza el plazo para recurrir.
Si se consideraba extemporánea, subsidiariamente solicitábamos que se entendiese el escrito, es decir, este recurso, como una acción de nulidad frente a la resolución por la que resolvía el procedimiento administrativo sancionador. Aquí es importante recalcar, que la acción de nulidad frente a la resolución es imprescriptible. En lo que refiere al fondo del asunto, la Administración Pública tiene la responsabilidad de realizar las notificaciones de los actos administrativos con una especial dosis de escrupulosidad, dado que es una garantía para los ciudadanos en todo procedimiento que estos puedan aquietarse o reaccionar frente a dicho acto administrativo. Esto entendíamos que no era cumplido por la Administración, vulnerando así la normativa de aplicación. En este sentido, el artículo 40 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas nos dice que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido notificado. Asimismo, el artículo 42.2 del mismo texto normativo nos indica que cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse este presente en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se deberá hacer constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la misma. Intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, ya nos tendríamos que acudir al artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Este nos dice que cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación o bien intentada esta no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Dicho lo anterior, el recurso administrativo fue desestimado por silencio, por lo que tuvimos que acudir a la vía judicial mediante el recurso contencioso administrativo. Presentamos demanda y una vez nos dieron traslado del expediente administrativo, observamos que la resolución del procedimiento administrativo sancionador fue notificada en un domicilio distinto al de nuestro cliente. Por tanto, esa dosis de escrupulosidad en la notificación antes de acudir a la vía dictal no se había cumplido por la Administración. Por tanto, la Administración creó una patente indefensión a nuestro cliente, ya que al no haber sido notificado ningún acto del procedimiento administrativo sancionador, ni el acuerdo de inicio, ni la propuesta de haberse dictado incluso la propia resolución no fue notificada, por lo que esta actuación hizo que no pudiera nuestro cliente haber sido parte del procedimiento y, por tanto, haberse defendido. Pues por lo que vemos es bastante importante el hecho de la notificación por parte de la Administración y en este punto me surge una pregunta. ¿Tenemos la obligación los ciudadanos de mirar el boletín oficial del Estado a ver si no nos han podido encontrar en una notificación? Sí, todo ciudadano tiene el deber como ciudadano de acudir al boletín oficial, claro que sí. Pero no creo que se produzca con ninguna frecuencia, ¿no? Que nadie mire todos los días el boletín oficial del Estado. Normalmente los ciudadanos no acuden al boletín oficial del Estado, pero eso no les exime, es decir, no hay justificación el hecho de no acudir al boletín oficial del Estado para entenderse como no notificado. Uh-huh. Es decir, si la Administración ha realizado una notificación correcta y ha cumplido con la normativa, pese a ello no ha podido notificarse el acto administrativo y ha tenido que acudir a la vía edictal y notificarlo mediante el boletín oficial del Estado, el hecho de que el ciudadano
no acuda a ese boletín oficial del Estado y no pueda ver que efectivamente ha sido notificado, aún así se seguiría entendiendo como que se le ha notificado el acto administrativo. Ajá, y entonces, en el caso que nos ocupa de nuestro cliente, en realidad sí que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. ¿Cómo continuó la cosa? Claro, aquí efectivamente se publicó la notificación en el Boletín Oficial del Estado, pero lo que ocurrió es que la Administración no cumplió con la normativa, es decir, la vía dictal es un método residual, es decir, es como el último método que tiene la Administración para notificar al ciudadano, pero la Administración tiene obligación de cumplir con los artículos que hemos comentado anteriormente de la Ley de Procedimiento Administrativo Común para notificar correctamente. Si eso no se cumple y se acude directamente a la vía dictal, la notificación se considera errónea. Entonces, al considerarse la notificación errónea, es lo que permite que se avance en este caso. Eso, y sobre todo que estamos ante un procedimiento administrativo sancionador. Es decir, en los procedimientos administrativos sancionador es fundamental dar trámite de audiencia al supuesto sancionado para que éste se pueda defender. Estamos hablando de que los procedimientos administrativos sancionador culminan con una resolución que impone una sanción administrativa. Por tanto, es fundamental que el ciudadano y el supuesto infractor pueda defenderse de lo que le está imponiendo la administración. Y mientras tanto, ¿qué alegaba el ayuntamiento en cuestión? La administración demandada se oponía a nuestras pretensiones y interesando la desestimación de la demanda, alegando sustancialmente que la notificación se intentó en las condiciones establecidas en los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, para los casos en los que no se encuentra el destinatario en el domicilio, sea una persona desconocida, etcétera. Es decir, que ella tuvo que acudir a la vía edictal. Indicaron además que nuestro cliente señaló un domicilio diferente al agente de policía local, que fue el que emitió la denuncia que originó el procedimiento administrativo sancionador. Es decir, que nuestro cliente estaba diciendo esta entidad local que actuaba como de mala fe. Actuó de mala fe al dar un domicilio que no era correcto, pero eso no hay manera de comprobarlo. Claro, aquí lo que esto fue en el acto del juicio, pero de todas formas lo que ya en sentencia, si lo podemos ver más adelante, ya con la sentencia, el juzgador consideró que el agente de policía local al emitir una denuncia, ¿vale? Tiene que reflejar unos hechos constatados, es decir, el agente de policía local no puede señalar en su denuncia un dato si él no lo constata. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí el agente de policía local debió, si efectivamente esto fuera cierto, debió solicitarle pues el DNI o la tarjeta de residencia y constatar que ese era el domicilio correcto. ¿Qué pasa en este caso? Pues que el agente de policía local señaló en su denuncia un domicilio que se entiende que debió ser constatado. Si es erróneo, puede bien ser porque el agente de policía local no constató el domicilio que le señaló nuestro cliente, o bien porque fue un error por su parte a la hora de transcribir ese domicilio. Pues vemos que es un caso realmente complejo, con muchísimas aristas diferentes, y ya vamos directamente a la sentencia. Finalmente, pues fue dictada una sentencia estimatoria porque el juzgador consideró que hubo una falta de notificación, no solo de la resolución que culminó ese procedimiento administrativo sancionador, sino también una falta de notificación del acuerdo de inicio, lo que hizo que el cliente no pudiera formar parte desde primera hora del procedimiento administrativo.
privándole así de poder ser parte del mismo, como he comentado, y por tanto generándole una patente indefensión. En conclusión, la presunción, además de veracidad de una denuncia suscrita por un funcionario público, depende de que los hechos reflejados en la misma hayan sido directamente constatados por él y de que se acompañen todos los elementos probatorios existentes, por cuanto el conocimiento concreto de estos elementos es fundamental para que el particular sujeto a la medida sancionadora pueda articular su derecho a la defensa con igualdad de armas. Uh-huh. Bueno, entonces nuestro cliente quedó contento. Quedó muy contento, claro que sí, porque además estábamos hablando de una sanción económica muy alta. Uh-huh. Pues entiendo, Adela, que tú también, como la letrada que ha llevado este caso, quedarías satisfecha con una sentencia estimatoria. Claro que sí, para mí fue una gran satisfacción, no solamente por escuchar la alegría de nuestro cliente, no solamente también porque realmente era una sanción económica de un importe muy alto, sino también porque al fin y al cabo estamos hablando de que nuestro cliente desde primera hora tuvo una gran incertidumbre cuando, como hemos comentado, hizo el impuesto de la renta de personas físicas, que a partir de ahí comienza a preguntarse por qué se resuelve ordenar esa devolución. Y finalmente estamos hablando de que transcurrió bastante tiempo hasta que él pudo conocer que se le había impuesto una sanción administrativa y que realmente esa incertidumbre no cesó en vía administrativa, sino que también en vía judicial. De hecho, hasta que no nos dieron traslado del expediente administrativo, no supimos a qué se debía ese procedimiento administrativo sancionador. Por tanto, realmente creemos que ha sido un proceso largo y finalmente pues satisfactorio tanto para el cliente como, por supuesto, para nosotros. Uh-huh. Pues Adela Merino León, abogada senior en Administrativando Abogados y letrada que ha llevado este caso en concreto, muchísimas gracias por habernos explicado también todo lo que ocurrió desde el principio hasta el último momento. Muchísimas gracias a ti, Blanca, por mostrar este caso que verdaderamente, como bien has indicado, es muy complejo, con muchas aristas, realmente finalmente con gran satisfacción por tener una sentencia estimatoria en este caso. Hasta pronto, Adela. Hasta pronto, Blanca. Pues ya han escuchado todo lo que nos ha contado la letrada Adela Merino en relación a este caso, y es que la Administración tiene la obligación de notificarnos, es decir, hacernos llegar esa sanción administrativa para que podamos defendernos. Si no, generaría indefensión en el ciudadano y existen un conjunto de normas que prevén que nos podamos defender en el caso de que se nos acuse de algo. Esperamos que este caso les haya resultado interesante y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Administrativando Abogados.